Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Ya estamos, muchísimas gracias nuevamente porque pues a pesar de que no hemos podido abrir pues el edificio para que la gente pues nos podamos reunir para aprender de ti, pues tenemos esta opción, aunque sea por medio del internet, de compartir este mensaje, de compartir incluso pues en el chat cuando hacemos estas transmisiones en vivo, pues ciertas experiencias, ciertas peticiones, ciertos agradecimientos que tenemos hacia ti. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estas semanas voy a estar hablando con respecto de otra serie de predicaciones. En esta serie pues vamos a ver lo que sería el tema pecadores en manos de un Dios amoroso. Y el día de hoy pues voy a enfocar en la historia de Primera de Reyes 17, en donde aparece una viuda. Entonces, como trasfondo, más o menos para ir hablando de este tema, la Biblia nos narra la historia de un Dios amoroso que pues creó un mundo perfecto, que creó pues un par de personas a quien amar y con quien convivir. Esta historia nos cuenta cómo estas personas lo rechazan y aún así, bueno, Él los busca. Una y otra vez vemos esto en la Biblia. En una ocasión, pues Él escoge a un grupo de personas de entre todo el mundo para renovar esa convivencia. Y el punto de haber escogido a este grupo no era pues hacer a un lado a los demás, sino todo lo contrario. Este grupo tenía que extender esa invitación a convivir con el Creador. Desgraciadamente, pues este grupo no lo hace. Sino que bueno, creyendo que se quedarían ellos con Dios para ellos mismos, incluso pues se alejan más de Él. No solo evitan que otros tengan esta convivencia con Dios, ellos la pierden, ellos la rechazan, lo rechazan a Él. Ahí en 1 de Samuel 8 se nos describe cómo el pueblo de Israel rechaza a Dios como rey. Y por más que el profeta Samuel trata de impedirlo, los israelitas obtienen a un hombre como rey en lugar de Dios. Samuel les advierte que, bueno, pues un rey humano va a tomar a sus hijos para servirle, va a tomar a sus hijas también, les va a quitar de sus cosechas. Lo mejor de lo que ellos tuvieran, pues iba a ser para este rey. Y les advierte ahí en 1 de Samuel 18. Ese día clamarán por causa de su rey, a quienes escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. Y aún con esta advertencia, vemos que ellos, bueno, pues prefieren estas cosas que a Dios. Versículos 19 al 20 nos dicen: no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Avanzamos unos años, unas cuantas generaciones, divisiones y reyes después, y vemos que el pueblo está sufriendo las consecuencias de haber abandonado a Dios como rey. A través de lo que sería el capítulo 16 de Primera de Reyes, vemos un rey malo, tras rey malo, tras rey malo, tras rey malo, y el pueblo sufre y se pregunta, bueno, ¿cuándo va a haber un rey bueno? Se parece mucho a nosotros, ¿no? ¿Cuándo va a haber un gobierno bueno? Pero en lugar de volver a Dios, siguen teniendo reyes humanos con las mismas consecuencias o incluso consecuencias peores. No se veía luz al final del túnel, y para hacer las cosas peor, llega un rey más malo y aparte viene una sequía. Al final del capítulo 16 de Primera de Reyes, Acab es coronado rey sobre el pueblo de Israel. Y Acab se vuelve el rey más famoso de la división norte de Israel, probablemente, principalmente por su esposa Jezabel, pero también por su maldad de él. Nos dice Primera de Reyes 16:30, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. No solo Acab continuó en los pecados, ¿no?, de los reyes predecesores, sino que fue y se casó con una gentil, algo que no debían hacer, edificó un altar a Baal, que era el dios de la lluvia, haciéndolo el dios principal de Israel del norte.
También hizo una Acera, que era una divinidad femenina, símbolo del culto sexual de los cananeos. Bueno, en otras palabras, no solo había sido Dios, ¿no?, desplazado como rey, ahora estaba siendo desplazado como Dios en su propio pueblo. Y es en medio de esa decadencia que Dios le advierte a Acab por medio del profeta Elías que iba a venir una sequía. Esta sequía, bueno, iba a durar pues hasta nuevo aviso, hasta que el profeta hablara nuevamente que así fuera. ¿Y qué hace Acab? Ignora la situación. Dios entonces le dice a Elías que, bueno, se fuera hacia el oriente del Jordán, hacia un arroyo llamado Querit. Ahí Dios proveyó comida para Elías por medio de cuervos. Pero, pues nos dice el versículo 17, bueno, el versículo 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces Dios envía a Elías a Sarepta, que era parte de Sidón, para quedarse con una viuda para que ella le dé de comer por tiempo indefinido. Al llegar Elías a la entrada de la ciudad, vio a la viuda y le pidió un poco de agua para beber. Ella inmediatamente le provee de esa agua. Imagínense la situación. Culturalmente hablando, un hombre no podía hablar a solas con una mujer. Y eso es precisamente lo que está haciendo Elías. Y no cualquier mujer, es una gentil. Los israelitas estaban peleados con cualquiera que no fuera israelita porque eran pecadores. Y aquí está pues este hombre de Dios hablando con ella a solas y recibiendo agua de parte de una viuda pecadora. Después él le pide de comer, le pide un pan. Primera de Reyes 17:12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Noten primero cómo ella dice, vive el Señor tu Dios. Ella no se incluye como parte del pueblo de Dios, ella es una gentil, no es israelita. Pero noten también la resignación en la voz de ella. Estaba lista para comer lo último que tenía y morir después de eso junto a su hijo. Pero Elías le contesta que no tema, que haga exactamente eso, pero que primero le dé a él una pequeña torta de eso que está por preparar, después que haga para ella y para su hijo. ¡Qué gran prueba! Apenas si tiene para ella y su hijo, y él quiere que, bueno, le dé a él primero. Es una prueba que está haciendo aquí el profeta. Nos dice el versículo 14 de Primera de Reyes 17, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. La viuda entonces obedece, y comieron por muchos días, y la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija se agotaban, tal como Dios, bueno, lo prometió por medio del profeta. Primero de Reyes 17:17 nos dice, pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Entonces imagínense la situación. Esta mujer acaba de perderlo todo. En la cultura de aquel entonces, una viuda se sustentaba por medio de sus hijos y ahora se había quedado sin el único que tenía. No solo hay una sequía, no tiene esposo y ahora ha perdido su única posibilidad de supervivencia en esa cultura. No es por nada que, bueno, vemos que Elías siente compasión por ella en esta triste situación y entonces toma al hijo del regazo de ella y lo acostó en su propia cama y oró a Dios. Nos dice el versículo 20, y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Qué fácil es incluso para un profeta culpar a Dios en tiempos difíciles. Pero esto no es lo que sucede. Dios no es un Dios que se alegra de la muerte. Al contrario, la muerte es lo que impide su convivencia con su creación. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos dice el versículo 22. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías bajó con el niño y se lo da a su madre. Y tanto Elías como la viuda aprenden quién es Dios. Y la viuda reconoce que Elías es un hombre de Dios. Ahora reconoce ella a Dios. De decir, el Señor tu Dios, ahora ella sabe quién es el Señor. Nos dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca
es verdad. Quiero que entiendan la importancia de lo que está sucediendo aquí. Jesús nos dijo ahí en Lucas 4, 25 al 26, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. ¿Notaron eso? El pueblo de Dios había cambiado a Dios como rey por Acab, a un rey malvado, el peor que habían tenido, ¿no?, hasta el momento. Y no solo cambiaron a Dios como rey, sino que lo cambiaron como Dios sobre ellos y adoraron a Baal y a Sera. Dios les advierte que al alejarse completamente de Él, pues se encuentran entonces a merced de estos dioses. Ahora sí que Dios se lava las manos de cuidar a este pueblo ingrato y llega esta sequía. Imagínense la sorpresa de los israelitas al ver que el Dios de la lluvia, que ahora adoraban, que es Baal, no podía quitarles la sequía. ¡Qué ironía! ¿Y a quién proveyó Dios durante esta sequía? ¿Al pueblo que lo rechazó? ¿A las viudas del pueblo que lo rechazó? No, a una viuda gentil. A esa mujer es a quien Él apoya en esta situación. Muchas veces nos confiamos como el pueblo de Israel y pensamos que como somos cristianos, pues Dios va a estar ahí para soportarnos todo el tiempo. Otros piensan que Dios es un Dios airado y solo está esperando a ver a quién lo hace enojar para, Él desatar su ira, y porque tiene mecha corta, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Que Dios es lento para la ira, incluso cuando lo han rechazado por completo como rey y Dios. Y nos enseña que no está buscando a quién fulminar por sobre la faz de la tierra, está buscando convivir con su creación. ¿Quién lo rechazó en esta historia? Su pueblo. ¿Quién lo recibió? Una viuda pecadora gentil. ¿Con quién se queda a convivir entonces? Con ella. En Juan 4 vemos a Jesús hacer algo muy similar. En Samaria había una mujer que estaba con un hombre que no era su marido y ya había tenido 5 antes de él. No había otra forma de describir qué tan pecadora era esta mujer. ¿Y qué hace Jesús? Habla a solas con ella afuera de la ciudad, así como Elías con la viuda. Algo prohibido en su cultura. Y le pide agua, así como Elías con la viuda. Otra cosa prohibida en su cultura. Lo que vemos no es al Dios que muchos creen ver en la Biblia. Lo que vemos es a un Dios que convive con esta mujer que es pecadora. En Lucas 7 tenemos otra similitud entre Elías y Jesús. De los versículos 11 al 17 se nos describe a Jesús llegando a la ciudad de Naín, y así como Elías, Jesús encuentra a una viuda a la entrada de la ciudad. Esta viuda también había perdido al único hijo que tenía, es decir, se había quedado sin nada. Y Jesús tiene compasión de ella, igual que Elías con la viuda gentil cuando perdió a su hijo. La diferencia entre ambas historias está en la resurrección. Jesús no ora a Dios para que el niño resucite. Jesús lo resucita. ¿Y cuál es la reacción de la gente al ver que el niño resucitó? Lucas 7, 16 y 17 dicen: el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvencina. Así como la viuda en el tiempo de Elías, algunos reconocen a Jesús como un hombre de Dios. En el tiempo de Elías, Dios fue expulsado de su pueblo y proveyó para una mujer viuda gentil. Ahora en Jesús, algunos reconocen que Dios estaba visitando a su pueblo. El Dios y Rey estaba de vuelta. Dios no está buscando a quién torturar, a quién matar, está buscando convivir con su creación. Y no solo eso, está buscando restaurarla de sus males. A las viudas les devolvió su única oportunidad de pertenecer a la sociedad, sus hijos. Y es en estas historias que debemos entender que tenemos una decisión que tomar: rechazar a Dios en nuestras vidas o convivir con Él. Muchas veces vemos a pecadores en la Biblia y no nos identificamos con ellos por ser cristianos, pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Tal vez algunos de nosotros hemos estado tan alejados de Dios y tan apegados a una vida de pecado que pensamos que Dios nos va a rechazar. Pero ¿qué es lo que hace Dios con los pecadores?
Si ponemos atención a la historia de la Biblia, los pecadores, si ellos quieren, pues son perdonados por Él. Él los restaura y los invita a convivir con Él. ¿Vas a ser el pecador que rechaza a Dios como rechazó el pueblo de Israel? ¿O vas a ser como la viuda en manos de Dios, siendo alimentada, siendo cuidada y lo más importante, siendo restaurada por Él? La decisión es tuya. Tú puedes ser ese pecador siendo perdonado en manos de un Dios amoroso. Que Dios te bendiga.